Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo les va? Nos encontramos en este nuevo episodio de Cosmos Somos junto a Antonio Escoriza, tu video podcast de astrología, donde Antonio, que es un capo y donde sabe todo, un hombre con mucha experiencia, nos cuenta cosas desde mis preguntas que yo no sé nada, ¿no? Soy Alfredo Gales. ¿Cómo estás, Antonio? Encantado de poder saludarte como siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Oye, Antonio, esta semana he tenido algunos amigos que han estado de cumpleaños y una de las cosas reiterativas, no sé cómo es en España, pero aquí un montón de gente escribe feliz vuelta al sol, ¿no? Y entiendo que lo quieren decir como que tú, son 365 días en que la Tierra gira alrededor del sol y se vuelve a repetir la fecha. Este, ¿Es así? O sea, ¿es una vuelta al sol? Porque feliz no te va a preguntar si es, pero es una vuelta al sol. ¿Qué es el sol? ¿Qué significa el sol en la vida de la gente? Esas son las primeras dos preguntas que quisiera que me ayudes a entender. Bueno, muy bien, Alfredo. Bueno, lo importante es es tener claro el asunto. Uh-huh. Vamos a ver, en astrología, como en la vida, el astro rey y el astro más importante que hay en nuestro sistema solar es el Sol. Es el que nos da energía, es el dador de energía. El Sol es nuestra fuente principal de energía. Eh, si no tuviéramos el Sol, aquí ya no habría humanos, ni Uh-huh. animales, ni agua, ni peces. El sol es el que nos hace vivir. Luego necesitamos otras cosas, pero la mayor fuente energética es el sol. Entonces, cuando llevas mucho tiempo trabajando, estudiando y viviendo la astrología intensamente, te das cuenta que lo que hay que, de alguna manera, es vivir muy intensamente lo que es todo el sistema solar. O sea, nosotros Okay. somos parte de un sistema solar, no solo de un planeta que es la Tierra, que es enorme, pero somos parte de un sistema solar. Y tenemos que pensar muy en abstracto en base al sistema solar. Si bien es cierto que todos los planetas del sistema solar dan vueltas al Sol, el Uh-huh. Sol también se mueve y el Sol nos Okay. arrastra a todos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, cuando hay un cumpleaños, no es porque sea el mismo día que nací, no. El cumpleaños se cumple cuando el Sol pasa por el mismo grado que pasó cuando naciste. Por ejemplo, ¿Y eso ocurre en el día 365 exacto o no? no. Eso ocurre cada año en un momento diferente. ¿Por Ah, qué? o sea, Porque, porque acá, porque perdón, pero acá estamos echando por la borda toda una cultura, ¿no? O sea, claro, yo claro, nací, por ejemplo, yo nací un 22 de junio. ¿Ya? sí, Entonces, cuando son las 12, del 21 de junio al 22, la gente dice, ¡ah, feliz cumpleaños! Y ahí puedo bueno, entender que, bueno, es, digamos, sí. una cosa simbólica. Yo hubiera entendido que mi cumpleaños es la hora en la que nací, ¿no? 3:40 y algo de Sí, la mañana. pero mira, No es ahí. pero nuestro sistema solar eh, está, digamos que está hecho en base a una elíptica, no a un círculo. No es un círculo exacto. Ok. Entonces, si fuese un círculo exacto, cuando hacemos una carta astral o una hoja de horóscopo, hacemos un círculo de 360 grados. Uh-huh. Pero la realidad no tiene 360, tiene un poquito más. Entonces, ¿por qué? Porque es elíptica, porque Ok. es como un huevito, ¿vale? Ok. Sí, sí, sí. Entonces, Una ¿qué elipsis. ocurre? Bueno. ¿Qué ocurre? Que cada 4 años, ¿por qué te crees que se tuvo que hacer hace tantos siglos el calendario gregoriano? Que mandaron a hacer se lo encargaron al Papa Gregorio. Sí. ¿Para qué? Pues para situar de alguna manera mucho más ordenada lo que había en aquellos tiempos. En aquellos tiempos los días del año eran todos seguidos hasta el 360. 1, 2, Ah, 3, 4, 5, 6, 7.
Si tú nacías en marzo, nacías en el día 75 Okay, del año okay, X, okay, X2 antes de okay. Cristo o No después había, de Cristo. claro, no había 3 de enero, 15 de Claro, abril, no, era el claro, día 180, el día 190 de tal año. correcto, Okay, correcto. okay. Entonces, a partir del Papa Gregorio, se hace un calendario, se incluyen los meses, por eso hay tantos meses que tienen nombres de emperadores romanos. Agosto es del César De Augusto, gusto. Julio de Julio César. Julio de Julio César. Entonces, se hace eso precisamente para tener mejor ordenado el tiempo. Y después, nos damos cuenta que cada 3 o 4 años, si no ponemos remedio, se nos va de las manos. Esos son Entonces, los años bisiestos. correcto. Y a través del año bisiesto lo que estamos haciendo es reordenando otra vez el reloj. Y entonces, a partir del año bisiesto, lo que conseguimos es que todo vuelva a su lugar. Entonces, ¿qué pasa? Que cada año, si tú, por ejemplo, has nacido a las 12 del mediodía, del día que sea de tu año, lo habitual es cada 3 o 4 o 5 años, tampoco me voy a poner ahora a explicar cosas muy técnicas, simplemente yo creo que es mejor explicar cosas que se comprendan, ¿no? Así es, así es. Cada 3 o 4 o 5 años, el sol no llega al día que tú naciste y cumples años el día antes. Y a veces, cuando estás al límite del bisiesto, el sol se va al día siguiente y cumples años el día siguiente. Pero ¿cuándo cumplimos años? Realmente cumplimos años cuando el sol, que es el que da la vuelta al sistema solar, De es el forma que va dando la elíptica, vuelta. ¿no? De forma Claro, elíptica. claro. Entonces, si tú naciste el día 26 de junio, que eres cáncer, Yo 22, ¿eh? 22. 22 de junio, estás al límite entre cáncer y Géminis, si naciste ese día, imagínate que naciste a las 12 del mediodía. Ya. Algún tiempo de tus años de vida habrás cumplido años un día antes o un día después. ¿Por qué? Porque si naciste a esa hora, has nacido con el sol a 0 grados, 30 minutos, por ejemplo, de Ya. cáncer. Ok. Y esos grados, 30 minutos de cáncer, se encuentran en la parte exterior del sistema solar, donde todos los planetas están girando. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el Sol pasa, imagínate que mi dedo gordo es el grado 0 de cáncer, donde tú naciste. Pues cuando el Sol llega aquí, es tu cumpleaños. No el mismo día, sino cuando el Sol llega. Ok. Antiguamente, cuando se hacía una carta astral y se hacía una revolución solar, se tenía que ir a unas tablas siderales y a unas horas siderales y hacer unos cálculos para encontrar la hora del cumpleaños nuevo. Hoy día no, porque las máquinas, los ordenadores, nos lo hacen automático. Le das a una tecla y te da el cumpleaños. Entonces, cuando la gente dice, bueno, yo mi cumpleaños siempre es, evidentemente es el 1 de marzo o el 1 de julio. Bueno, eso es el día que naciste, pero naciste con el sol en el grado 10 Claro. de cáncer. Entonces tu celebración podría ser un día antes, un día después o el mismo día, dependiendo dónde esté la persona. Correcto. Y lo que hay que hacer es tener muy claro que el cumpleaños es un evento, es una celebración de un nuevo año, de un nuevo tiempo. Ese nuevo año va a tener 12 meses. Curiosamente, un día tiene 24 horas, que es el doble. Entonces, si tú quieres ser muy calculador, a partir de tú imagínate, cumples años a las 0 horas del 1 de enero. A las 0 horas del 1 de enero. Tu cumpleaños va a ser desde las 0 horas del 1 de enero a las 0 horas del 2 de enero. Así es. Ahí tienes 24 horas.
Si tú divides esas 24 horas en 12, que son cada 2 horas, los eventos que vivas, más o menos, cada 2 horas, los puedes pasar a una hoja Excel y puedes explicar ahí en la hoja Excel tus sensaciones, porque cada 2 horas estás viviendo un mes del año. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si tus amigos te quieren mucho y a las 4:30 de la mañana, que son 4 horas después de que empezaste a cumplir años, te organizan una fiesta de sorpresa con todo lo que te guste a ti. Si te gustan los coches de competición, te llevan coches de competición a casa. Y si te gustan los animales, pues animales. ¿Qué le vamos a hacer? Y te hacen una fiesta y tú te sientes muy feliz porque te están haciendo una fiesta a partir de las 4 de la mañana. Cuando tú hagas la hoja Excel del cumpleaños, tienes que darte cuenta que al segundo mes, 2 meses después, vas a vivir o revivir sensaciones parecidas a ese momento tan feliz. No te puedo creer, o sea, a ver, lo que me estás diciendo es, tu cumpleaños empieza en las horas 0 y tienes... Cuando empiece. Cuando empiece. Pero cuando empieza, no importa la hora que sea, esa es la hora 0. Correcto. Y a partir de esa hora 0 hay 24 horas que tú vas a vivir del día de tu cumpleaños. Correcto. Cada 2 horas significa un mes de lo que vas a vivir. Exacto. O sea, si tus primeras 2 horas la pasas rodeado de amigos y todo, tu primer mes va a tener esa sensibilidad de la amistad. Si las siguientes 2 horas, pero considerando eso, hay un montón de horas que te pasas durmiendo. Entonces, claro, una buena parte de tus meses va a estar así, dormitado. Pero a lo mejor estás durmiendo y sueñas cosas maravillosas. Estás soñando. Eso es interesante. Y a lo mejor tus sensaciones en el sueño son mejores las sensaciones que duermes que las sensaciones que vives. ¿Ok? O sea, cuando tienes un año bueno, el año es bueno. Y cuando tienes un año malo, es un año malo. ¿Cómo lo solucionas? Pues evidentemente mucha gente a mí me llama para pedirme consejo a dónde tiene que ir a cumplir años. ¿Y eso cómo influye? O sea, ¿por qué influiría en mi vida pasar mi cumpleaños en mi casa o sea, en otro país, en otra ciudad, en otro lado? Claro, porque esa es la magia. Eso es el alquimista. Eso es lo que hacía el astrólogo real cuando la carta del rey auspiciaba un asesinato ese año. Entonces el astrólogo le decía: Majestad, tenemos que ir a cumplir años a Francia. Pero ir a cumplir años a Francia significaba 2 meses de camino con carros y carretas, barcos, porque no había aviones, no había Lufthansa ni Iberias. Entonces se paraba el Estado para que el rey o la reina cumplieran años en otro sitio. Y termina influenciando el lugar. Totalmente. Mira, Alfredo, yo... Pero para eso además tendrías que saber si tu cumpleaños se va a cumplir un día antes. No voy a hacer que calcules mal el viaje. Claro, es que tú tienes que tener claro, para eso te tienes que ayudar a un astrólogo. Perdón, si tú no puedes planificar un cumpleaños sin que te ayude un astrólogo. Y además tiene que ser un astrólogo que sepa lo que hace. Porque... O sea, esas decisiones terminarían dónde la pasas, cómo la pasas, e incluso con quién la pasas, termina influenciando lo que va a ser tu año. Correcto. Mira, yo el mejor ejemplo que siempre pongo es en mi propio cumpleaños. Yo llevo haciendo relocación para mi cumpleaños, llevo 27 años viajando a cumplir años a otros sitios. He viajado a todo el mundo a cumplir años. Pero hay que tener presupuesto para eso, pues, Antonio. Bueno, y si no, más que presupuesto, lo que hay que tener es ilusión. Ya, y si imagínate, tú me dices, ahora que hablamos de esto y nos conocemos, tú me vas a decir: Alfredo, porque te conozco y somos amigos, yo te diría que tu cumpleaños vayas y lo pases a, no sé, Egipto. Y yo te digo: Antonio, mira, puedo llegar hasta Arequipa, Cusco, ¿no? Trujillo. ¿Hay alguna forma de replantear un poco? Pues buscamos en la cercanía lo más adecuado. Ok. Lo más adecuado. Okay. Hay años, como te digo, que son muy duros, que son difíciles. Y hay años que son
gloriosos. Y eso le pasa a todo el mundo. Cuando un año malo viene, hay que tener muy claro que si te va a atacar en la salud, hay que sacar los planetas de ahí. Ese es el gran problema. Porque cualquier otro problema se puede solucionar. Pero la salud no. Se puede previsualizar Claro. cómo va a venir el año que viene, entonces uno puede tomar medidas anteriores para que el cumpleaños te relocalices y eso te ayudaría a cuidar ciertas cosas. Exacto. Mira, yo en el año 2019 me encontraba muy mal, me encontraba horrible. Había llegado a Lima el día 7 de enero y me encontraba muy mal, de verdad, muy mal. Como no me podía dormir porque tenía los pies hinchados, pues para hacer tiempo me empecé a poner mi carta astral, la mía. Y me hice la revolución solar. Faltaban 3 meses para mi cumpleaños. Y cuando vi mi revolución solar, se me puso todo el cuerpo se me pusieron los vellos de punta. Exactamente. Porque me dije a mí mismo, Antonio, te vas a morir en abril. Entonces, lo primero que pensé es, yo no me quiero morir. Voy a cumplir 58 años y no me quiero morir. Y tenía claro que si me quedaba en Lima, me moría. No voy a entrar aquí a explicar técnicamente cada caso, cada pequeña cosa que estoy diciendo, ¿no? Pero lo que tenía claro es que me iba a morir. Que me quedaban como mucho hasta el 17 o 18 de abril. Y yo soy muy a la vieja usanza, tenía un contrato muy importante para mí, no podía renunciar a ese evento, representaba a muchas personas y representaba al Perú. Tenía un campeonato panamericano en Panamá el día 8 de marzo y como yo cumplía el 6 de marzo no podía irme a cumplir años fuera de Perú. Tenía que cumplirlos en Perú, que es lo que me has preguntado tú. Entonces, lo único que tenía que hacer era quitar 3 planetas que tenía en la cúspide de la casa 8 que me estaban diciendo, Antonio, te vas a morir. Y bueno, decidí ir a cumplir años a Puno. Me fui a Juliaca y de Juliaca me fui a Puno. Y bueno, te puedo decir que pasé la peor noche de mi vida. Me pasé, claro, yo en aquel momento no tenía diagnóstico de mi enfermedad, no conocía el diagnóstico. Tenía mis sospechas, pero no tenía diagnóstico. Tenía 6 de hemoglobina y a 4.500 metros de altura, pues aquello no era soroche, aquello era 3 soroches. Y bueno, el mareo, me subió muchísimo la fiebre y me pasé toda la noche, me tuve que meter 2 veces en la bañera para bajar la fiebre y yo estaba feliz porque pensaba, si estoy despierto y estoy peleando contra esto, mi año será que peleo contra algo. El día 8 de marzo me fui a Panamá, me tiré 10 días en Panamá, volví a Lima, ya me empecé a sentir peor y el día 4 de abril viajé a España. Llegué el día 5, me ingresaron en el hospital y a las 10 de la mañana el doctor, media hora después de ingresarme, me vino y me dijo, ¿usted sabe lo que tiene? Y yo le dije, mire, doctor, yo me dedico a la astrología, solo puedo tener 2 cosas, un linfoma o una leucemia, usted me dirá. Y el doctor Escalante me dijo, caramba, Antonio, esto es la primera vez que me pasa. Ha acertado usted, tiene una leucemia. Y le tengo que decir que es muy grave, porque es una mieloblástica y además tiene usted afectado riñón, pulmón y hígado. Yo no le puedo prometer que usted el domingo esté vivo. Y le dije, no se preocupe, doctor, que fui a cumplir años a Puno y de esta no me muero. No se preocupe que de esta no me muero. Y me preguntó, ¿qué día nació? ¿Qué día naciste, Antonio? Y le dije, el 6 de marzo. Y el doctor me dijo, no me lo puedo creer. Yo también nací el 6 de marzo. No te creo. Lo que pasa es que yo soy del 6-1 y él era del 7-5. Y me dice, entonces, por
por la analogía del cumpleaños, yo también me pondré enfermo este año. Y yo le dije, no, eso tiene que ver con el año. Pero si has cumplido el 6 de marzo del 75, este año te van a dar un premio. Y el hombre se echó las manos a la cabeza y me dijo, ahora sí que ya no puedo más. La semana que viene viajo a Madrid, que me dan un premio. No. Sí, 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 sí. No puedo creer lo que me estás contando. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, gracias a Dios. Yo siempre pongo a Dios por encima de todo. Gracias a Dios pude pasar esos 8 meses que pasé entre un hospital y otro. Y ahora estoy aquí y, bueno, estoy casi recuperado. Estoy bien. No quiero que esto, o sea, no quiero que nadie confunda de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque pareciera que con lo que me has dicho uno puede modificar el destino. Y creo que eso podría ser un buen episodio siguiente. Podríamos hablar un poco de eso, de cómo la astrología puede mover o no el destino. Claro, cosas, ¿no? claro. Pero sí me quedo pensando en que existe la medicina. Sí. Cuando uno no utiliza medicamentos, uno puede morir. Sí. Es que yo hubiera muerto. Muerto. Entonces, no es que, lo quiero entender así, dime si estoy equivocado, la astrología es una suerte de oportunidad de buscar remedios, de buscar más formas no es ningún milagro, no. Exacto, no es un tema de milagro, es un tema de manipulación del destino. O sea, lo que me cuentas me hace pensar que puede utilizarse como una medicación, como una prescripción, como se usan los medicamentos para también uno aliviar el dolor y salvar la vida, porque finalmente la medicina preserva la vida en situaciones en las que está en riesgo. Alfredo, entonces, tomar decisiones desde esto nos puede ayudar a eso también. Alfredo, en los años 1300, 1400, la astrología era una asignatura en las universidades europeas de medicina. Había que estudiar astrología para ser médico. Fue el Papa Sixto el que, con su bula, que fue el que comenzó la Santa Inquisición, fue el que sacó la medicina, el que sacó la astrología de la medicina. Fue el Papa, porque la astrología le quitaba poder a la Iglesia. Y en aquel momento, el mal entendimiento de la Iglesia hizo que la astrología se convirtiera en algo denostado y en algo que hacían brujos, que no es así. Tú ten en cuenta que la astrología es por no ser muy osados, es la primera de las ciencias que se estudió. Cuando ni siquiera sabíamos escribir, ya valorábamos los tiempos que tardaba la luna en dar una vuelta. Por tanto, el hombre lo primero que estudió fue astrología, más que medicina. Lo que pasa es que después los intereses y no sé qué, no sé cuánto, hicieron que cambiara todo, ¿vale? De acuerdo. Pero si se pudiera utilizar la astrología como elemento de ayuda para todo lo demás, que es lo que hacen muchas personas en su vida, pues tendríamos todavía más años de vida la mayor parte de personas. Porque podríamos pelear desde todos los ángulos. Todos los frentes, exacto. Correcto. El defender la vida. Hay cosas que son intrínsecas, que nos afectan intrínsecamente, pero hay cosas que son extrínsecas. Ojo, y es lo mismo, porque si vemos la vida de una forma holística, todos somos todo. Así es. Entonces, lo que ocurre afuera ocurre adentro. Entonces, lo mismo que dos personas diferentes montan una empresa con el mismo rubro, con la misma ilusión, con las mismas horas de trabajo, pero en diferentes meses, una persona llega a ser multimillonario y el otro se endeuda con los bancos y tiene que cerrar y toda su vida es una crisis porque le fue mal. Y a lo mejor el problema fue que empezó en un momento no correcto. Parte del problema, ¿no? También puede ser la parte del problema, cosas más, pero las la parte del problema es ese. Es un tema de condicionamiento, de ver
el mejor momento, como cualquier cosa en el mundo. O sea, es como lo que siempre yo también pongo como ejemplo. Si tú vas en invierno a la playa y te metes al mar y te quedas desnudo en invierno en la playa, es muy probable que te resfríes. Es muy probable. No ocurre lo mismo en verano, que haces el mismo ejercicio. Vas a la playa, te metes al mar, te quedas ahí, pero puede que no te resfríes. O sea, los riesgos son menores. Simplemente lo que cambia es en qué momento tomas la decisión de hacer algo. Es que es un parámetro más, que en vez de haberlo quitado de nuestras vidas, tampoco hay que convertirlo en el más importante. De acuerdo. Totalmente. O sea, es una ficha más. Es una cosa muy importante. Y el cumpleaños es una cosa muy importante. En nuestros años de vida es el día más importante, porque es el día que renovamos energía. Mira. Si haces estadísticas de personas que fallecen, hay una gran estadística que apunta a que mucha gente fallece muy cerca del cumpleaños, porque los ciclos terminan. O al frente del cumpleaños. Claro, o sea, si naciste en enero, de repente es en julio o agosto. Correcto, al frente. Okay. Pero hay muchas energías ahí que se pueden aprovechar, y si las cosas se hacen con un sentido común y con una practicidad y siempre buscando lo mejor para la persona, es buenísimo. O sea, yo a mucha gente les digo, cuando me dicen, ¿dónde voy a cumplir años? Les digo, primero voy a mirar la carta. Es que a mí me gustaría ir a Miami. Digo, bueno, es que entonces tienes que ir a una agencia de viajes. Sí, claro. Y no me preguntes a mí. O sea, a lo mejor yo te envío, ese año igual yo te envío a Juliaca. Claro. ¿Sabes? Entonces, o te envío a Valdivia, como he ido yo a cumplir años a Valdivia. Muy interesante. Pero ahora, más allá de que yo había escuchado eso de que algunas personas pueden andar de viaje, creo que hay que preguntarse también antes de viajar qué día es el cumpleaños. Si es un día antes, el mismo día o un día después, para que no vayas viajes, de pronto vuelvas y tu cumpleaños la pasas otra vez acá. Exacto. Bueno, Antonio, en verdad, súper interesante esta conversación. No pensé que pudiéramos llegar a profundizar tanto y con tantas cosas tan influyentes y tan interesantes en una conversación de la vuelta al sol. Pero escucha, yo lo que siempre le digo a la gente, Alfredo, por terminar, es que donde más hay que enfocarse, sobre todo, en los cumpleaños, que es donde yo más me enfoco, es en que el año sea un buen año de salud. Uh-huh. Porque hay años buenos y años malos, y eso no lo vamos a poder cambiar. Hay años en los que hay muchos aspectos negativos porque nos tocan vivir cosas malas, uh-huh, y hay años buenos porque nos tocan vivir cosas buenas. Hay años en los que las personas tienen un hijo, pero hay años en los que las personas se les muere el padre o la madre. Hay años en los que uno se enamora y hay años en los que uno se separa o descubre que le han sacado la vuelta. Entonces, la vida tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Tenemos que estar preparados para todas. Pero las peores cosas son la salud. Pero que nos agarre lo mejor parados posibles. Correcto. O sea, no busquemos ser dioses, que es lo que hemos buscado siempre los humanos, desde la antigua Grecia hasta ahora. No debemos buscar ser dioses, tenemos que buscar los mejores hombres y mujeres posibles, porque eso hará que nuestros descendientes también serán los mejores hombres y mujeres posibles. ¿Me entiendes? Estupenda reflexión para cerrar, Antonio, en verdad. Gracias. Me ha encantado esta conversación. Ya saben, amigos, amigas, compartan este video podcast, pásenlo a sus amigos. No es un podcast de especialización, al contrario, es un podcast que explica un poco la vida común y corriente, la de cada uno de nosotros, desde la astrología, desde el desconocimiento que yo puedo tener y del enorme conocimiento que tiene Antonio. Así que compártanlo, disfrútenlo, vuélvanlo a ver, porque muchas de estas informaciones a veces se queda ahí y hay varios datos interesantes y hay que volver a escucharla, volverlo a mirar para decir, verdad que pasó esto, ¿no? Eso es lo que me encanta de este contenido. Bueno, nos reencontramos en el siguiente episodio. Gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Que estén muy bien. Chao. Chao.